Las 6 confederaciones continentales de fútbol del planeta tienen, o tuvieron en algún momento, además de su copa internacional principal, también una secundaria, que normalmente otorga a su campeón un cupo para disputar la principal. En el caso puntual de CONCACAF, existen 3 de ellas, que responden a las subconfederaciones regionales que la componen. Pero el continente con el fútbol más desarrollado es sin duda el europeo, y el que cuenta con mayor cantidad de equipos, por lo que no es de extrañar que su confederación haya contado incluso con una copa de tercer orden. Esta fue la entonces llamada Copa de la UEFA, disputada desde 1971 por los equipos que no hubieran podido ingresar ni en la Copa de Europa, la actual Champions League, ni en la Recopa Europea, la copa secundaria de aquella época. Lo que es más, durante un breve periodo, estas competencias coexistieron incluso con una cuarta, la Copa Intertoto, organizada por la UEFA entre 1995 y 2008. Esta, aunque entregaba un título al equipo con mejor desempeño, servía principalmente para clasificar a diversos equipos a la Copa de la UEFA. Pero en 1999, esta última se fusionó con la Recopa Europea, y en 2009 también integró a la Intertoto, conformando la copa actualmente conocida como Europa League, y dejando al continente con solo 2 competencias internacionales. Sin embargo, la expansión económica del fútbol europeo, y sobre todo de sus clubes principales, amplió aún más la brecha existente entre los equipos de las ligas más fuertes y los del resto. Por tanto, al menos desde 2015, UEFA venía analizando la posibilidad de retomar una tercera Copa Continental, pero esta vez una con un formato más consistente, equivalente al de las 2 principales, y que se conectara con ellas en el circuito internacional europeo, para darle más rodaje y posibilidades de competencia internacional a los clubes de ligas más relegadas. Así, en 2018, UEFA anunció el lanzamiento de una nueva competencia, con el nombre provisorio de Europa League 2, previsto para la temporada 2021-2022. Al año siguiente se divulgó el diseño del trofeo, y se comunicó que el nombre que tomaría la copa sería UEFA Europa Conference League. Y efectivamente, su primera edición comenzó a disputarse en julio de 2021. En junio de ese año, UEFA había aprobado la abolición de la regla de gol visitante como criterio de desempate en las series de eliminación directa, por lo que esta nueva copa comenzó su historia sin esta regla desde sus inicios. Al igual que la Champions League y Europa League, la Conference contó con una etapa preliminar en la que los equipos se eliminaban en llaves de eliminación directa para acceder a la fase de grupos. En su primera edición fueron 181 los clubes participantes, provenientes de las 55 asociaciones nacionales miembros de UEFA. Sin embargo, dado que el objetivo de esta copa era dar más rodaje a los conjuntos de ligas más débiles, la asignación de cupos funcionó a la inversa que en Champions League. Es decir, las 5 ligas con mejor ranking recibieron solo un cupo de clasificación. Las asociaciones rankeadas desde el 6º lugar hasta el 15º obtuvieron 2 cupos cada una, y los países ubicados desde el puesto 16 hasta el 50 tendrían asegurados 3 cupos de clasificación, con la excepción de Liechtenstein, ya que, al carecer de una liga propia, solo se le otorgó un cupo para el campeón de su única competencia, la Copa de Liechtenstein. Por último, a las ligas ubicadas entre los puestos 51 y 55 se les asignó 2 cupos. Tras superar 4 rondas clasificatorias previas, los 32 equipos resultantes se dividen en 8 grupos de 4, en los que juegan todos contra todos a ida y vuelta. Los ganadores de cada grupo avanzan a octavos de final, mientras que los segundos acceden a un playoff de repechaje, a disputar contra los equipos de Europa League que hayan quedado terceros en sus grupos. Del mismo modo que los terceros de Champions League pasan a disputar un repechaje contra los segundos de Europa League, conectando así las 3 competencias continentales. Los vencedores de estos repechajes avanzan a octavos de final, formando así las llaves de eliminación directa de camino al título. En la primera edición, Roma sufrió una humillante goleada por 6-1 frente al Bodø Glimt noruego, en condición de visitante, y sin siquiera poder desquitarse en casa, ya que empataron 2-2. Eso sí, en la última fecha de la fase de grupos, una ajustada victoria por 3-2 frente a CSKA Sofía de Bulgaria le permitió superar por un solo punto a sus rivales noruegos, que solo pudieron empatar su último partido frente al ucraniano Zorya de Lugansk. Así, los italianos avanzaron directamente a octavos de final, instancia en la que se enfrentaron al Vitesse de Países Bajos. En el partido de ida, un gol clave le dio a la Loba un triunfo valiosísimo, ya que le tocó jugar de visitante y con un jugador menos producto de una expulsión. La vuelta, en la capital italiana, terminó en empate, dándole a los romanos la clasificación a cuartos de final.
y dio la casualidad de que esta llave resultara en un cruce intenso, ya que Bodø/Glimt, el conjunto que había propinado una paliza a la Loba en fase de grupos, había logrado sortear su playoff de repechaje, venciendo categóricamente al Celtic escocés, y también su llave de octavos, derrotando al AZ Alkmaar de Países Bajos, por lo que ambos rivales nuevamente debieron verse las caras. En el partido de ida, disputado en Noruega, los italianos abrieron el marcador, pero tras un rápido empate, un gol agónico del equipo local sobre el final le daba otro triunfo más a Bodø/Glimt, que parecía así convertirse en el imbatible verdugo de la Loba. Pero el partido de vuelta, en la ciudad eterna, otorgó un recuerdo también eterno para los giallorossi. Un tanto tempranero de Abraham y luego un hat-trick de Zaniolo derrotaron definitivamente al molesto rival escandinavo, abriendo el camino a la semifinal. Allí, el rival de turno fue el recordado Leicester City, con el cual empató 1-1 en el partido de ida, disputado en Inglaterra. Y en la vuelta, un tanto tempranero de Abraham abrió para la Loba el marcador, que finalmente se quedaría así, dándole el triunfo por la mínima a los italianos y el pase a la final. El partido decisivo tuvo lugar en el estadio de Tirana, capital de Albania, donde se vieron las caras Roma y Feyenoord, dos equipos con hambre de gloria internacional, ya que ambos atravesaban una larga sequía de títulos continentales. La de Roma en particular era mucho más extensa, y quizás sea por eso que salieron al campo de juego con más decisión, y promediando el primer tiempo, Zaniolo, el mismo de la hazaña frente a Bodø/Glimt, se vistió nuevamente de héroe para anotar el único gol del encuentro, con el que Roma volvió a conquistar Europa, como en la antigüedad. La siguiente edición, la de 2022-2023, vio al primer equipo de la competencia que logró completar una fase de grupos perfecta. Se trató de West Ham, equipo de Londres que ganó los 6 partidos de su zona, obteniendo los 18 puntos posibles y un más que merecido pase a octavos de final. Allí le tocó en suerte enfrentar al AEK de Lárnaca, modesto equipo de Chipre que no causó ningún problema al conjunto londinense. Los Hammers despacharon a los chipriotas con un rotundo 6-0 en el resultado global, accediendo a la siguiente fase sin despeinarse. La llave de cuartos de final los emparejó contra el Gent, equipo de Bélgica que también venía de clasificar con goleada. Y de hecho, fue el primer obstáculo real de los Hammers en el torneo, empatando 1-1 en Bélgica, en el que fue el primer partido sin victoria para los ingleses. Lo que es más, el partido de vuelta inició complicado, ya que fueron los belgas los que abrieron el marcador, pero un rápido empate igualó las cosas antes de acabar el primer tiempo. Y en el segundo, 3 tantos más de los Hammers sellaron la clasificación a semifinal. En esta instancia, el rival fue el AZ Alkmaar de los Países Bajos, que a pesar de no ser un equipo con trayectoria en competencias europeas, demostró ser un duro oponente, siendo el que abrió el marcador en el primer partido, aún jugando de visitante en Londres. Pero un penal a favor de los locales igualó las cosas, y más tarde, otro tanto le dio una victoria ajustada a los Hammers. El partido de vuelta fue igualmente parejo, solo destrabado por un agónico gol en el minuto 94 que consolidó el pasaje de West Ham a la gran final, que debió disputar frente a Fiorentina. Nuevamente, si bien el partido final enfrentó a 2 equipos de las grandes ligas europeas, tuvo como protagonistas a 2 conjuntos que hacía décadas no lograban conquistar un título internacional. Praga, capital de la República Checa, fue la sede escogida para albergar el encuentro, cuyo tanteador se abrió recién a mediados del segundo tiempo con un penal a favor de los Hammers. Sin embargo, menos de 5 minutos después, la Fiore consiguió la igualdad, y todo parecía indicar que el partido iría a tiempo extra, hasta que, en el minuto 89, un pase magistral dejó al mediocampista Bowen en posición inmejorable para anotar el tanto decisivo, oportunidad que no desaprovechó, dándole un merecido triunfo a West Ham, que se convirtió así en el primer y único equipo hasta la fecha en ganar la Conference League de manera invicta. La tercera y última edición hasta la fecha de Conference League, la edición 2023-2024, finalizó el pasado 29 de mayo y tuvo como protagonista a un equipo que no comenzó disputando dicha competencia, sino que originalmente había clasificado a la Europa League, pero terminó bajando a Conference a través del circuito interconectado de UEFA que detallé al principio. Veamos. El equipo mencionado no es otro sino Olympiacos, conjunto griego que al finalizar tercero en la Superliga Helénica obtuvo un cupo para la tercera fase previa de Europa League. Allí consiguió clasificar a la fase de grupos, pero en dicha instancia estuvo lejos de obtener buenos resultados, quedando muy por detrás de West Ham y Friburgo. El tercer lugar, aunque los eliminaba de Europa League, les permitía al menos disputar un repechaje contra uno de los segundos de grupo de Conference, para pelear por un lugar en octavos de final de esta última. El rival que les tocó en suerte fue el Ferencváros de Hungría, que resultó ser un hueso duro de roer.
Aún así, con sendos goles tanto en la ida como en la vuelta por parte de Ayoub El Kaabi, delantero marroquí, el equipo griego consiguió su plaza para octavos. No obstante, a pesar de venir de una copa de mayor exigencia, Olympiacos no tuvo un recorrido para nada fácil en Conference. Y de hecho, su camino a través de la competencia fue una verdadera odisea griega. Y es que ya en octavos de final sufrió un duro golpe, cuando en el partido de ida cayó goleado 4-1 y en condición de local, frente a Maccabi Tel Aviv, conjunto israelí que en la previa no parecía un rival de temer. Para el partido de vuelta no quedaba otra opción que ir por la hazaña que los de El Pireo parecían determinados a conseguir, encajando 3 goles en el primer tiempo, que igualaban la serie. Desafortunadamente, en el complemento, un penal en favor de los israelíes complicó las cosas, pero pocos minutos después, otro gol de El Kaabi puso el 4-1 final, que forzó a disputar el tiempo extra. Allí, 2 goles más del equipo griego completaron un marcador global de 7-5, que garantizó la clasificación a cuartos de final y un triunfo para el recuerdo. Sin embargo, en la siguiente fase no terminaron los problemas para los rojiblancos, ya que su llave de cuartos los emparejó con Fenerbahce, equipo que ofrecía una doble complicación. En primer lugar, por tratarse de un equipo de cierta dificultad para el nivel de Conference, y además por convertir a la serie en un choque clásico, dada la rivalidad entre griegos y turcos. El partido de ida, disputado en El Pireo, pareció iniciar de la mejor manera para los griegos, que a falta de 20 minutos para el fin del encuentro, goleaban 3-0. Pero un descuido en la defensa generó un penal aprovechado por los turcos, y pocos minutos después, un segundo gol de Fenerbahce ponía el 3-2 final, que ya no daba seguridad, más aún siendo que el partido de vuelta debía disputarse en Estambul. Y efectivamente, las dudas tenían razón de ser, ya que en el estadio de Fenerbahce, un gol tempranero del equipo local emparejaba la serie, que terminó 3-3 aún después del tiempo extra, forzando los penales. En la antigua Constantinopla se convirtió en héroe el arquero Konstantinos Tsolakis, que en la tanda de disparos desde los 12 pasos atajó 3 penales, dándole a Olympiacos el pasaje a la semifinal. Allí, como si se tratara de una tragedia griega, al rojiblanco le tocó enfrentar al que se presentaba como el principal candidato al título, el Aston Villa inglés. Sorprendentemente, lo que podía ser tragedia se transformó en épica, ya que el Kaabi, convirtiéndose en ídolo histórico del conjunto griego, convirtió 5 goles. 3 en el partido de ida en Birmingham y otros 2 en el Pireo, para derrotar contundentemente a los ingleses y ganarse un lugar en la final. Al igual que Ulises volviendo a Ítaca, Olympiacos recorrió el continente europeo para regresar finalmente a Grecia, ya que el encuentro decisivo tuvo lugar en el estadio Hagia Sofía de Atenas, propiedad de su rival AEK, pero facilitando la llegada de hinchas griegos que pudieron vivir el partido como si fuera de local. Si bien los de El Pireo llegaban con hambre de gloria, ya que nunca un equipo helénico había podido ganar un título internacional, su rival también venía con sed de revancha, ya que se trató nada más y nada menos que de la Fiorentina, que por segunda vez consecutiva llegaba a la final de Conference, y soñaba con compensar la derrota del año anterior. El partido fue sumamente parejo, un 0-0 cerradísimo, que no parecía poder destrabarse ni siquiera en el tiempo extra. Y cuando quedaban solo 3 minutos para forzar nuevamente la definición por penales, ¿quién sino Ayoub El Kaabi, el jugador clave de la temporada, de un certero cabezazo le dio el triunfo a los griegos, desatando la locura local y convirtiendo a Olympiacos en el primer equipo de su país en ser campeón europeo? Luego de 3 ediciones, la Conference League finalmente logró su cometido, coronar a un conjunto de las ligas más relegadas. En mi opinión, crear esta competencia fue una decisión acertada por parte de UEFA, para dar rodaje a equipos importantes del continente, con mucha afición, pero que por poder económico están lejos de poder competir con las potencias europeas. Para terminar de levantar esta competencia y darle el toque final, yo propondría lo siguiente. Actualmente, la Supercopa Europea es disputada por los campeones de Champions League y Europa League de la temporada previa. Yo ampliaría la competencia a 4 participantes, dándole al campeón de Conference un cupo para disputarla, desde semifinales, y dando el cupo final al campeón defensor de Supercopa, o como segunda opción, haciendo disputar un partido previo a los campeones de Europa League y Conference para que el ganador acceda a la final contra el campeón de Champions. ¿Qué te parece esta propuesta? ¿Y qué opinión te merece la Conference League en general? Déjamelo en los comentarios. Y no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte para no perderte de nada. Como siempre, gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.